Pues bien, a continuación el siguiente video va a tratar sobre cómo está, cómo es la organización de un procesador. Los procesadores están diseñados y operan según una señal de sincronización. Esta señal también es conocida como la señal de reloj. Es una señal en forma de onda cuadrática con una determinada frecuencia. Todas las operaciones hechas por el procesador las gobierna esta señal de reloj. Un ciclo de reloj determina la unidad básica de tiempo, es decir, la duración mínima de una operación del procesador. Bien, para ejecutar dichas instrucciones, todo procesador debe disponer de tres componentes principales. Uno, conjunto de registros o espacio de almacenamiento temporal de datos e instrucciones dentro de un procesador. 2. Unidad aritmética y lógica o ALU por sus siglas en inglés. Es un circuito que hace un conjunto de operaciones aritméticas y lógicas con los datos almacenados dentro del procesador. 3. La unidad de control, circuito que controla el funcionamiento de todos los componentes del procesador. Controla el movimiento de datos e instrucciones dentro y fuera del procesador y también las operaciones de la ALU. Bien, aquí tenemos el esquema donde vamos a encontrar estos tres componentes principales que vienen siendo los que están aquí. Control de unidad, unidad aritmética lógica y unidad de memoria o de registro, así como las unidades de entrada y de salida respectivamente. Como se observa, aparte de los tres componentes principales que ya mencionamos, es necesario disponer de un sistema que permita interconectar estos componentes. Este sistema de interconexión es específico para cada procesador. Distinguimos dos tipos de líneas de interconexión: líneas de control que van a permitir gobernar el procesador y líneas de datos que permiten transferir los datos y las instrucciones entre los diferentes componentes del procesador. Este sistema de interconexión tiene que disponer de un interfaz con el bus del sistema. Registros. Bien, los registros son básicamente todos aquellos elementos de la memoria de acceso rápido que se encuentran dentro del procesador. Constituyen un espacio de trabajo para el procesador y se utiliza como un espacio de almacenamiento temporal. Se implementan utilizando elementos de memoria RAM y memoria ROM. Son imprescindibles para ejecutar las instrucciones, entre otros motivos porque la ALU solo trabaja con los registros internos del procesador. La unidad aritmética y lógica o ALU es un circuito combinacional capaz de realizar operaciones aritméticas y lógicas con números enteros y también con números reales. Las operaciones que puede efectuar vienen definidas por el conjunto de instrucciones aritméticas y lógicas de las que dispone el juego de instrucciones del computador. La unidad de control se puede considerar como el cerebro del computador. Como el cerebro está conectada al resto de los componentes del computador mediante las señales de control, como el sistema nervioso del computador. Con este símil no se pretende humanizar las computadoras, sino ilustrar que la unidad de control es imprescindible para coordinar los diferentes elementos que tiene el computador y hacer un buen uso de ellos. Los procesadores actuales no son completamente CISC o RISC. Los nuevos diseños de una familia de procesadores con características típicamente CISC incorporan características RISC, de la misma manera que las familias con características RISC
incorporan características CISC. Ejemplo, PowerPC, que se puede considerar un procesador RISC, incorpora características CISC, tales como un juego de instrucciones muy amplio, más de 200 instrucciones. Los últimos procesadores de Intel, fabricante de procesadores típicamente CISC, también incorporan características RISC. El término procesador actualmente se puede entender como un microprocesador, porque todas las unidades funcionales que forman el procesador se encuentran dentro de un chip. Pero hay que tener presente que por el aumento de la capacidad del nivel de integración dentro de los microprocesadores se pueden encontrar otras unidades funcionales del computador. Por ejemplo, memoria caché. Prácticamente todos los procesadores modernos incorporan dentro del propio chip del procesador algunos niveles de memoria caché. Ciclo de ejecución de las instrucciones. El ciclo de ejecución es la secuencia de operaciones que se hace para ejecutar cada una de las instrucciones. Lo dividimos en 4 fases principales: lectura de instrucción, lectura de los operandos fuente, ejecución de la instrucción y almacenamiento del operando de destino, y comprobación de interrupciones. Segmentación de las instrucciones. La segmentación de las instrucciones consiste en dividir el ciclo de ejecución de las instrucciones en un conjunto de etapas. Estas etapas pueden coincidir o no con las fases del ciclo de ejecución de las instrucciones. El objetivo de la segmentación es ejecutar simultáneamente diferentes etapas de distintas instrucciones, lo cual permite aumentar el rendimiento del procesador sin tener que hacer más rápidas todas las unidades del procesador, como la unidad lógica, la unidad aritmética lógica, la unidad de control, buses, etc., y sin tener que duplicarlas. Comprobación de interrupciones. Las interrupciones son el mecanismo mediante el cual un dispositivo externo al procesador puede interrumpir el programa, una rutina de servicio a la interrupción, o RCSI por sus siglas en inglés, para dar servicio al dispositivo que ha producido la interrupción. La petición de interrupción se efectúa activando alguna de las líneas de petición de las que dispone el procesador. Pues bien, y a todo esto, pues podemos decir que la computadora consta de dos partes principales: el conjunto de elementos físicos, máquinas y circuitos, conocidos también como hardware, y que es comparable a la fuerza, y los programas e instrucciones, a los que se le denomina software, que vendría a ser la inteligencia de la máquina. El hardware de una computadora consta siempre de dos partes fundamentales: la unidad central de proceso de datos, o CPU, y los periféricos, como lo podemos observar nuevamente aquí en la imagen. Bueno, en este diagrama que tenemos aquí podemos ver claramente la unidad de control al centro, y las unidades de salida y las unidades de entrada, que serían entonces los elementos periféricos en este caso. Y nuevamente, los principios básicos del funcionamiento de toda computadora van a ser un dispositivo de entrada, la unidad de control de memoria, la memoria o unidad de registro, la unidad aritmética lógica y un dispositivo de salida, como observamos aquí en el diagrama, como lo observamos en el diagrama. Los datos que el ordenador debe tratar se introducen mediante un dispositivo periférico de entrada, que vienen siendo como el teclado,
Varía según dependiendo del tipo de máquina. Puede ser, por ejemplo, un dispositivo óptico o un teclado. La memoria almacena el programa y los datos de acuerdo con un código basado en el sistema de base de binarios, de base 2 de binarios. Todos los números y palabras van a estar representados dentro de tal computadora con solo dos cifras, 0 y 1. Los datos intermedios obtenidos en los cálculos finales y los resultados se guardan provisionalmente en la memoria. La unidad de control recibe instrucciones de la memoria según el programa introducido en ella y regula todo el proceso. Los resultados se hacen legibles en una pantalla o listado, o lo que es unidades de salida, que puede ser como una impresora o un monitor. Pues bien, esta es una explicación básica de cómo funciona una computadora o un procesador. Gracias.